Bienvenidos queridos amigos de Ecuador Destino Turístico. Hoy es un día de mucha alegría para mí porque estando aquí en Guayaquil conseguí una entrevista con Elsa María Castro Paredes, queridísima amiga de tantos años del Ministerio de Turismo, del sector privado del turismo en general. Gracias, Alfonso, muy amable. Persona que ha tenido una importancia muy grande en todo lo que significa el regar el concepto de la descentralización, que ha sido tan beneficiosa para nuestro país, pero tiene que ser bien entendida, ¿no? Así es. Tú tienes una maestría en ciencias políticas, en la Flaxo, tienes un cúmulo de conocimientos y de experiencia ganada durante la vida, que has tratado de regar de la manera más generosa en todos los puestos y en todos los lugares donde has tenido la oportunidad de servir y de apoyar. Gracias, Alfonso. Bueno, realmente sí, la vida ha sido generosa conmigo. He tenido la oportunidad de servirle al país en algunos temas, ¿no?, relacionados al bienestar de la gente, al bienestar de las personas. Y en ese concepto de servir, de apoyar, de ayudar, creo que en turismo, por ejemplo, la descentralización fue una gran oportunidad para hacer varias miradas al territorio, pensar de que es posible que el turismo sea un pilar del cambio que este país necesita, y también que el turismo es generador de gobernanza. Esto quiere decir que no funcionará el turismo si no tenemos una concertación público-privada con mucha claridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos explicando, por ejemplo, términos como gobernanza a nuestra audiencia. Bueno, el esfuerzo es de que pueda en el territorio nacional y obviamente en lo local tener niveles de comprensión, niveles de diálogo, niveles en donde los gobernantes, sean nacionales o sean locales, puedan dialogar precisamente con la ciudadanía, puedan dialogar en este caso de turismo, ¿no es cierto?, con la empresa privada, puedan dialogar con los representantes del turismo comunitario, con las universidades, que son ahora un eje fundamental. Entonces, esa es una entrada muy importante del turismo, ¿no?, que en donde ha podido tener esta concertación, las ciudades han mejorado y la gente se siente feliz de vivir en una ciudad respetable, en una ciudad muy limpia y obviamente de recibir a turistas. Entonces, es como una lógica, es una lógica que se constata fácilmente, por lo que me parece que la mirada debe ser, en ese momento de crisis que vive el país, buscar aliados. Y esos aliados están en los municipios, por ejemplo. Los municipios son claves para el turismo. Entonces, el proceso de descentralización comenzó por los municipios, avanzó hasta consejos provinciales y luego hay una disposición de lo que era el Consejo Nacional de Competencias para que todos los municipios puedan tener la competencia. Nosotros avanzamos a entregar oficialmente, con capacitación, con instrumentos, a 76 municipios y 19 consejos provinciales, lo cual era casi todo el país en general, ¿no? Pero fue un proceso muy interesante, con una fuerza de voluntad. La ministra Rocío Vázquez en el año 2000 puso su mirada al territorio. Pero generalmente y lamentablemente han sido procesos que no se cumplen a cabalidad porque no ha habido la capacitación por parte de los diferentes municipios y el afinamiento de las capacidades para poder asumir estas responsabilidades, ya sea en turismo, ya sea en transporte, en diferentes actividades o competencias que han solicitado los municipios, no los han podido realizar en muchos casos por falta de capacidades. Bueno, yo creo que los procesos buenos, los procesos que se han iniciado, realmente se paralizaron, ¿no? Creo que no ha habido una continuidad de avanzar, pese a que habían instrumentos en los que decían cómo avanzar, lo cual
me parece que facilitaba. El seguir este momento tendríamos más consolidado este accionar en lo local. Los municipios pusieron mucho interés, ¿no? Y quiero reconocer a varios alcaldes que estaban muy activos trabajando en sus ciudades y que abrieron las puertas, porque tener 76 municipios, por ejemplo, significaba que habían abierto, ¿no es cierto?, la institución municipal para que la dirección, por ejemplo, de planificación que planifica el territorio, incorpore al turismo como ese elemento dinamizador de lo local, en lo local. Entonces, teníamos otras instancias municipales, ¿no? Por ejemplo, la que recauda la licencia única de funcionamiento, que fue una parte de los recursos trasladados, o los temas también de mejoras en los espacios públicos, ¿no? Todos los municipios tienen parques, tienen ahora, como tú mencionabas, el tema de la competencia de tránsito, que también ha sido transferida, lo cual hace que sea urgente, ¿no? Sea urgente un mayor dinamismo de las instituciones nacionales y también de los gremios vinculados, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades o el CONGOPE. Deben estar más ágiles, más atentos para fortalecer las capacidades de sus propios representados, ¿no es cierto? Porque también ellos tienen responsabilidades, y así lo dice el COTAD. El COTAD es un código realmente muy interesante, muy apegado obviamente a los gobiernos locales, que hay que darle aplicación, hay que entenderlo y fortalecerlo. ¿Y cómo has visto tú a lo largo de estos años este proceso de descentralización? Porque la centralización ha sido muy grave, ¿no? Concentrar los poderes, las decisiones, las políticas, todo aquí en Quito y en las grandes ciudades. Y los gobiernos locales han estado ajenos a la planificación, al desarrollo de sus capacidades. Bueno, realmente los municipios en general tienen la obligación de cada año entregar un plan, ¿no es cierto?, de desarrollo para tener la opción de que se les entregue recursos, porque allí están las justificaciones de los proyectos que vayan a realizar. Entonces, lo interesante en el proceso de descentralización de turismo era que no se pierda desde el Ministerio de Turismo como rector y desde la instancia de la oficina, la dirección de turismo también municipal, que no se pierda ese contacto con el área de planificación para que vayan mirando y vayan constatando el beneficio que otorga el municipio, ¿no? Entonces, solamente allí se puede entender de que siendo tan importante el turismo para todas las ciudades, para todo el país, realmente hay que tener apoyo y hay que seguir avanzando, ¿no? Yo he dicho hace un momento, las universidades, todo lo que es la academia ahora tienen realmente formación alrededor de turismo, ¿no? No lo tenían hace algunos años. Y entonces ahora es muy valioso saber que hay jóvenes muy preparados sobre temas específicos de turismo y sobre los temas locales también. Entonces, creo que no se debe desaprovechar eso, ¿no? Creo que es importante seguir y, como digo, darle fuerzas al Ministerio de Turismo. Y en este momento yo siempre creo que a veces las crisis, ¿no?, a veces los sacudones que nos da una realidad mundial a veces, o nacional también, hace que tengamos iniciativas también propias, ¿no? Hoy es la oportunidad para volver, para revisar, para ponernos al día, ¿no? Que la Organización Mundial de Turismo ha hecho aportes muy interesantes. Por ejemplo, cuando analiza cómo el turismo tiene una relación con los objetivos de desarrollo sostenible, con los 17 objetivos que a nivel mundial se están discutiendo, ¿no? Entonces, allí vemos que dentro de los 17 objetivos, el primero es la pobreza. Entonces, se detiene la Organización Mundial de Turismo al decir, hay países en los que han salido de la pobreza tomando como base el turismo, por ejemplo, ¿no?
Y eso es muy importante porque observamos, especialmente en el área rural, una riqueza muy grande, ¿no es cierto?, en comunidades. Por eso el turismo comunitario tuvo también muchísima fuerza y hasta ahora hace aportes muy, muy valiosos porque están tan cercanos a todo lo que son las montañas, los ríos, las cascadas, que son productos que la gente está buscando, ¿no? Entonces me parece que mirar la pobreza hay que mirarlo en todas sus dimensiones, ¿no? Y el tema de lo rural es un desafío para todos los países. Claro, y muchas veces las comunidades más pobres están asentadas en los principales riquezas, puntos de atracción turística. Así es. Contradictoriamente, o digamos, ¿no? No sé si es la palabra adecuada, pero vemos, por ejemplo, en el Parque Nacional Sangay, que es un parque obviamente reconocido por UNESCO como una de las maravillas del mundo, y contrastamos con los índices de pobreza y debe preocuparnos, porque hay tanta pobreza justamente alrededor de un parque mundialmente reconocido como patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones. Yo digo que en este país y en el tema del turismo tenemos muchas lecciones. Creo que hay que acelerar la lectura de esas lecciones para que podamos asimismo apurar, ¿no es cierto?, una concreción de lo que ahora se ha llamado el plan nuevo, no un plan de desarrollo sostenible de turismo al 2030, ¿no? Creo que ese es un desafío, se lo ha hecho, y mirar el 2030 es mirar obligadamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en eso se basa Naciones Unidas para plantear que hasta el 2030 realmente debe haber resultados concretos e importantes, y el turismo puede hacerlo. Exacto. Es penoso ver, como nos dice Elsa María Castro, estos comunidades muy pobres en ciertos lugares, en ciertos destinos turísticos que son de atracción mundial. Esto nos hace pensar que muchas veces el turismo se convierte en casi un safari fotográfico o un paso sin el aprovechamiento por parte de las comunidades que viven, que desarrollan sus vidas en estos destinos turísticos. Y eso es penoso, es injusto más que nada. Sin embargo, yo quiero mencionar, por ejemplo, que ya en el Ecuador se han hecho procesos muy importantes, muy, muy valiosos, como el caso de Tungurahua, por ejemplo, ¿no? Con el anterior prefecto, él tuvo una mirada territorial de saber cuáles eran las potencialidades de su territorio y cómo tenía realmente que reactivar. Y tiene al turismo como un eje importante. Entonces puede reconocer, dijo él, las necesidades que tenía Baños como una ciudad absolutamente turística, ¿no?, pero que necesitaba de los alimentos que provenían de Mocha, por ejemplo, ¿no?, de un cantón de su propia provincia, y tenían dificultades en poder comunicarse. Entonces construye una red vial en Tungurahua con una prioridad que permite que todos los cantones de la provincia de Tungurahua estén debidamente conectados. Y eso hace que se reactiven, por ejemplo, los jeans que hacen, ¿no es cierto?, en Penileo, o toda la fruta que se hace en Ceballos, ¿no es cierto?, o en Patate, o las artesanías que hay en Ceballos, o el calzado que hay en Ceballos. Lo menciono así concretamente para decir, como ejemplo, ¿no?, que en una provincia, ¿no?, cómo puede dinamizarse la economía pensando alrededor del turismo, ¿no?, porque definitivamente los turistas son llevados por una parte, o también se hacen ferias en donde se traslada la gente a vender sus productos, ¿no? Y Ambato, que es la capital, juega un papel muy importante como un municipio en donde logra que sus mercados tengan la posibilidad de recibir a los agricultores directamente hacia los vendedores, hacia los compradores, evitando esas cadenas o rompiendo esas cadenas de intermediación.
¿no? Son tan... Mire, entonces uno puede entender así concretamente el rol de los municipios en esta dinámica, ¿no? Facilitadores. Y son facilitadores. Entonces yo apelo realmente a recuperar y a ponerle fuerza a esas capacidades municipales y a saber de que en eso tienen mucho que aportar. Y asimismo los temas de seguridad. Por ejemplo, en Machala había situaciones en donde había dificultades en los parques o dificultades en algunas avenidas por la falta de iluminación. Se trabajó iluminación, se apoyaron parques que incorporaron hasta música, ¿no es cierto? Y de pronto Machala se encontró que tenía otra realidad y fue el municipio el que tuvo esas iniciativas y las visitas aumentaron y los turistas aumentaron, ¿no es cierto? Porque se sentían más seguros de disfrutar de los espacios públicos, que es esa otra gran línea vinculada a los municipios y que a toda la ciudadanía realmente le agrada. Es decir, mirar a los abuelos leyendo a sus nietos cuentos en los parques, o las embarazadas disfrutando caminando, o los ciegos, o las personas que tienen dificultades auditivas disfrutando de los espacios públicos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la potencialidad de los municipios es muy grande y que no podemos desperdiciarlos, que los ministerios son entes rectores, entes facilitadores, entes que tienen que apoyar, ayudar a financiar, pero la ejecución, la gestión está en los municipios. Los consejos provinciales ayudan, impulsan, dinamizan economía, hacen concertación con los municipios, trabajan conjuntamente también. Y la empresa privada obviamente tiene más convicciones de trabajar juntos cuando les ve que hay estos ejemplos que he mencionado, ¿no? Claro, y entre otros puntos, estos procesos beneficiosos para la colectividad hace que la misma colectividad se reapropie de espacios que ha estado dejando de lado, porque la falta de iluminación pública, como nos dice tan claramente Elsa María Castro, da una percepción de inseguridad. Exactamente. Una percepción de inseguridad que puede ser tranquilamente, la inseguridad es real, pero nos da una percepción de inseguridad. Nos retiramos hacia nuestros espacios privados y dejamos los espacios públicos en manos de Lampa, en manos de los borrachines, con los cuales mucha gente tiene una excesiva permisividad, como si no tuvieran otra mayor afectación. Pero el momento en que dejamos los espacios públicos, que son de todos, en manos de Lampa, se acabó el cuento, ¿no? Se retira la ciudadanía y entra esos ejércitos de maleantes a apoderarse de lo público. Entonces, en estos momentos en que los municipios, que son el punto donde el poder se encuentra más cerca del territorio, exactamente, de los ciudadanos, de los ciudadanos, toma acciones correctivas, tenemos un reflorecimiento, un rejuvenecimiento, se reactiva todas las actividades públicas, privadas, y renacen los municipios, y eso es importantísimo en la gestión, en este mensaje que lleva Elsa María Castro a todos los municipios de Ecuador. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Cámara de Turismo de Pichincha, íbamos siempre con alegría la llegada de Elsa María Castro con el Ministerio de Turismo, porque siempre ha llevado este mensaje positivo, ¿no? El de llevar el poder hacia el territorio, en que la gente se haga cargo del territorio en el que le ha tocado gobernar, ¿no? Para el beneficio de todos. Claro. Y aquí yo menciono, por ejemplo, el turismo ha sido facilitador para que haya trabajo hacia los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas actividades en el tema de turismo en donde los jóvenes tienen las posibilidades de trabajar, donde las mujeres, ¿no? Las mujeres también pueden aportar. Entonces, es muy importante, muy valioso esta actividad turística, y los empresarios que están luchando muy fuerte
por los impuestos, por varias cosas, se van a sentir bien y se han sentido muy bien cuando tienen un municipio, ¿no?, con el que pueden compartir, con el que pueden trabajar, un consejo provincial con el que pueden analizar. Pueden haber discrepancias, pero alcanzarán siempre acuerdos, ¿no?, acuerdos que sirvan para la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues es importante animar. Además, yo quisiera señalar que hay un marco jurídico, que hay un marco legal, ¿no?, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero desde el artículo 1 de la Constitución está señalando, es decir, la gestión de este país está a cargo, ¿no es cierto?, en forma descentralizada, a cargo de los gobiernos autónomos, desde el artículo 1. Lo que quiero mencionar es que hay que ponerle fuerza, no solamente al cumplimiento legal, sino a la práctica. Este proceso de descentralización ha tenido varias evaluaciones, lo cual es importante, ¿no? Es importante. Cuando se trabajaron los instrumentos, porque se trabajaron muchos instrumentos, muchos apoyos para que hayan ordenanzas, modelos de ordenanzas, que hayan modelos para la planificación, para el cobro de las licencias. Entonces, se hizo una evaluación de saber por dónde había dificultades. Una dificultad concreta era precisamente que funcione lo que llamábamos nosotros el Consejo Local de Turismo, es decir, una instancia local en donde estén las comunidades, las universidades, los empresarios, el gobierno local, los ministerios, ¿no?, y se reúnan permanentemente, vayan haciendo evaluación y asimismo mejorando, ¿no?, buscando apoyos, buscando recursos, etc. Esa instancia necesita, por ejemplo, un acompañamiento más cercano del propio ministerio. Ahora hay otras instancias alrededor del concepto de participación ciudadana, puede ser que sea también por allí un apoyo, pero hay que ponerle en el territorio, en lo local, estas instancias de reunirse, de conversar, de dialogar, de poder entendernos entre los diferentes. No podemos ser todos iguales, podemos tener diferencias, pero nos vamos a poner de acuerdo porque eso nos hace bien para nuestros hijos, para nuestras familias y para nosotros mismos, ¿no? Entonces, apostémosles a los municipios, impulsemos a los municipios para que retomen con fuerza esta instancia también, ¿no? Das una muy buena idea para seguir este ejercicio que estamos haciendo hoy con Elsa María Castro desde su casa en Guayaquil, a seguir golpeando las puertas de los diferentes municipios y llevándoles a considerar esta posibilidad que es constitucional, que es legal para todos, pero que muchos municipios han dejado de lado. Es importante señalar, queridos amigos, que cuando el turista visita al Ecuador, un turista extranjero visita el Ecuador, tiene una grata recordación de su visita, de su paso por nuestro país, va a consumir en su país flores ecuatorianas, camarones ecuatorianos, bueno, el sinfín de productos que tiene Ecuador para exportar, va a recomendar a sus amigos que vengan, con lo cual este efecto va a ser multiplicador en una escala muy grande y jala el resto de actividades productivas, por lo tanto la exportación de camarones, de flores, hacia arriba. Además, tenemos otro punto, que cuando una empresa tradicional, digamos flores, camarones, se detiene, para su reactivación demora más o menos por el lapso mínimo 1 año hasta ser productiva nuevamente y su producto exportable. En cambio, en el turismo, todo lo que necesitamos está ahí. La gente, su espíritu, nuestros paisajes, todo está ahí. Simplemente es volver a trabajar la ruta y el turismo siempre es de reactivación inmediata y de beneficio inmediato. El turismo también evita que la gente emigre. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, y recalcamos la importancia de mantener nuestros bosques, nuestra riqueza natural, de mantener nuestros ríos limpios,
Manglares. Exacto, los manglares tan importantes los manglares. Y vemos esa destrucción tal vez por un beneficio muy, muy inmediato. El turismo, en cambio, aprecia esta riqueza natural, mantener en estado natural, prístino, los diferentes destinos, y va a llegar y va a utilizar el hospedaje comunitario y va a pagar por eso mucho más que lo que se obtiene con el corte de un árbol y la venta. Entonces, ahí es donde los gobiernos locales también tienen que ayudar con la normativa para mantener en el mejor estado posible esos diferentes destinos, ¿no? Sí, así es. Hemos visto, ¿no? Hemos visto realmente iniciativas muy valiosas, muy importantes, en donde los turistas se van fascinados de un país en donde ven una cantidad, por ejemplo, de aves, ¿no? Toda la parte del noroccidente, de Pichincha, por ejemplo, la Amazonía, el norte del país está lleno de muchas aves, de una variedad de aves que realmente asombran, ¿no? Cuando se van y ven una cantidad de nevados, los nevados, cómo se disfruta, cómo es posible disfrutar de esos nevados tan seguido, ¿no? Tan seguido que uno se quede extasiado realmente. Las artesanías, tenemos unas artesanías en donde está el espíritu de la gente. Cuando uno ve unos bordados precisamente de Imbabura, por ejemplo, o al sur, donde los en Loja, ¿no? Cuando ve expresiones musicales, cuando ve realmente orquestas aquí en Guayaquil, ve orquestas sinfónicas que son del municipio, ¿no? Que son impulsadas por el municipio. Entonces, van mirando un país con muchas riquezas, entonces obviamente lo recomiendan, que vengan, que regresen, ¿no? Yo hace poco leía un informe sobre una intervención, una investigación que hace la UNESCO, porque estaba construyendo una red de ciudades patrimoniales, ¿no? Y en esa red incluía Cuenca e incluía Quito. Entonces, cuando se van a Cuenca, se quedan extasiados realmente de los 4 ríos que tiene Cuenca, de las artesanías maravillosas, ¿no? De la gastronomía que este país también tiene para disfrutarlo, ¿no? Hace poco Puerto Viejo fue reconocido como una ciudad alrededor de un patrimonio muy fuerte en gastronomía. Yo diría que todo Manabí es una maravilla en gastronomía. Y entonces las iglesias de Quito, hay un país hermoso realmente, que tenemos que protegerlo, que tenemos que cuidarlo, pero no podemos hacerlo solo como ciudadanos, ¿no? Tenemos que hacer alianzas con nuestras instituciones locales, con nuestros municipios, para que ellos sientan que hay una ciudadanía activa, vigilante, acompañando todo lo que se haga, ¿no? Entonces, no veo difícil realmente que sea posible, ¿no? Hay instrumentos hay. La cosa es que la voluntad hay de hacer. de operar estos instrumentos. Sí. Y ratifico, hay un marco jurídico, hay un marco legal que facilita y está todo realmente abierto, digamos, para que se pueda seguir haciendo. Ya nada más que hay que retomar lo que se ha hecho y rectificar en donde haya que rectificar, pero sí es posible hacerlo. Perfecto. Queridos amigos de Ecuador Destino Turístico, esta ha sido una grata visita, una grata entrevista a la querida amiga del turismo, Elsa María Castro Paredes. Gracias. Aquí en su casa en Guayaquil. ¿No? Y tenemos el deber de transmitir esta grata entrevista para que todos nosotros nos sintamos involucrados, picados por el bichito del turismo, para hacer de nuestro país una verdadera potencia turística. Gracias, Alfonso, felicitaciones por lo que estás haciendo y pues visita el territorio. Gracias. Ahí cerca. Gracias, Alfonso. Hasta la próxima, queridos amigos. Gracias.